Siempre hemos pensado que detrás de cada visible, y usted mencionó algunos de los socios de Memo Fantasma, estamos hablando de los hermanos Castaño, de Don Berna, de Rogelio, de Macaco. Detrás de estos visibles siempre había algunos invisibles moviendo la cocaína, moviendo la plata. Y la historia de Memo Fantasma realmente es la historia del narcotráfico en Colombia de los últimos 30 años. Él empezó con el cartel de Medellín, después se convirtió en socio de alias Rogelio, fue presentado a los hermanos Castaño por Don Berna, empezó en la creación del bloque Central Bolívar con alias Macaco, y al fin del día, usted sabe, bloque Central Bolívar desmovilizó más de 6,000 personas. Y durante todo esto, esta man ha podido evadir los sistemas de justicia de Colombia y Estados Unidos. Ha movido más de 100 toneladas de cocaína, financió la expansión paramilitar de los masacres, asesinatos, y en este momento está sentado libre, sin ser molestado, en España. No ha pagado ni un día en la cárcel ni un peso a las víctimas del conflicto. Bueno, empezamos primero con el sistema colombiano. Sí, Guillermo Acevedo sí fue mencionado varias veces durante estos testimonios de los paramilitares en Justicia y Paz, pero muchos de los paramilitares lo conocieron como Guillermo Camacho, porque esto fue un cédula que él tenía, un cédula falso que él tenía en su época con la BCB. Entonces, ¿qué él pudo hacer con la justicia colombiana? Primero fue sembrar confusión. Segundo, creemos que con aliados corruptos en la fiscalía y en la policía, él pudo borrar sus archivos. Segundo, con la justicia de Estados Unidos, eso es mucho más difícil probar y obviamente mucho más difícil manipular. Creemos que él tiene algunos indictments o acusaciones, pero son sellados. Y mi convicción es que él actuó como informante para algunas agencias de Estados Unidos y por esta razón fue protegido o en alguna manera tolerado, pero es muy difícil confirmar eso cuando todo está sellado en Estados Unidos. No, señor. Me imagino cuando uno ve su socio en la historia, pues sus socios fueron los grandes de narcotráfico y de paramilitarismo, pero ¿qué me parece un poco raro en eso? Por ejemplo, si uno mirara a alias Rogelio, que fue su como padrino en Medellín, Rogelio se entregó a la DEA, pero él tuvo que pagar algunos años de cárcel y él tuvo que colaborar, obviamente. La cosa que no entiendo es cómo Memo Fantasma o Guillermo Acevedo no pagó ni un día. ¿Cuál fue la información que él entregó que podría asegurar que pues él no tuvo que pagar nada? Sí, y la cosa interesante sobre este señor Guillermo Acevedo es que él tenía sus propias rutas. Él mismo estaba manejando el narcotráfico de BCB y también prestando sus servicios a otros elementos del mundo paramilitar y los tiene en Envigado. Obviamente el BCB tenía mucha presencia en Bajo Cauca y el sur de Bolívar, pero la información que tenemos es que Memo Fantasma desarrolló el bloque Libertadores del Sur en Nariño, en Tumaco. Y eso fue uno de los ejes
de narcotráfico que él manejó directamente. Entonces, ese es un man que estaba manejando bajo el radar y moviendo toneladas de cocaína de los paramilitares y del oficina Envigado. Él no necesitaba otros para mover el producto, eso fue el mundo. Entonces, Macaco fue el militar y Memo fue la plata y narcotráfico. Sí, señor. Pues Memo Fantasma tenía una empresa de aviones y de helicópteros en Olaya Herrera, el aeropuerto en el centro de la ciudad. Creemos que él usó esos helicópteros para mover drogas, por ejemplo, desde Bajo Cauca hacia Tumaco para exportación, pero también operando desde Olaya Herrera había un señor Francisco Cifuentes, Pacho Cifuentes, que fue un narco de alta gama también del cartel de Medellín y que fue mencionado muchas veces en el caso del Chapo Guzmán en México, porque fue él, el clan Cifuentes y Pacho Cifuentes, que fueron uno de los principales proveedores de cocaína hacia los carteles mexicanos. Tenemos evidencia que Memo y Pacho Cifuentes lo conocieron entre ellos mismos y hicieron algunos trabajos, fueron socios. Pacho Cifuentes fue asesinado en 2007, si me acuerdo, en Bajo Cauca, y eso fue un evento que tenía mucha repercusión y impacto en el AMPA en el momento. Pues si hablamos con varias fuentes, hay dos razones o dos explicaciones posibles. Uno es que Memo estaba manejando la plata del BCB y de algunos elementos de la oficina, entonces todos quisieron proteger a él porque quisieron proteger a su propia plata, sus propios apartamentos, fincas, etcétera. Entonces, eso es uno. Y segundo, pues muchos tenían miedo de Memo Fantasma, que fue como un mejor amigo y socio de alias Rogelio, que aquí en Medellín y dentro de la fama de la oficina fue visto como uno de los más violentos y inspiró un terror en el AMPA. Entonces, por temor y por plata, esa es nuestra teoría. Eso fueron las razones que ellos decidieron de proteger a Memo y que, pues, por esa razón, o una de las razones que él no tiene cargos pendientes en este momento. Millonario. Y eso fue realmente el gran reto en eso, porque uno puede conseguir las fuentes del AMPA. Obviamente ese es un mundo de mentiras, de manipulación, de envidia, y intentar verificar esta información en el mundo legal es realmente el reto en este tipo de investigación. Para mí, no hay duda que esta man ha corrompido elementos del Estado y ha podido reinventarse como un ganadero paisa, usando alguna gente clave en Bogotá particularmente, y yo creo que esta man es un genio criminal. Él, con su tercer pareja o esposa, él decidió cambiar su perfil y casarse con una mujer de la sociedad buena paisa. Él llegó a Bogotá, él invirtió en propiedad raíz en el Chico, en el norte de Bogotá, en los sitios más apetecidos de la ciudad,
y usando esas propiedades pudo entrar a la sociedad de hombres de negocios, de empresarios bogotanos, y empezó a hacer acuerdos y negocios con ellos y poco a poco se pudo infiltrar esta sociedad. Esto para mí fue una campaña bien planeada, usando mucha plata para reinventar un señor de un barrio pobre de Medellín hacia un empresario paisa moviendo en las esferas más altas de la sociedad del capital. Encontramos que el señor Guillermo Acevedo, por su mamá y por su abuela, ha comprado varios lotes en la en el 80, calle 85 con carrera 14 en Bogotá. Encontramos él poco a poco estaba comprando lotes por este bloque de la ciudad. Él, por medio de un señor Carlos Gutiérrez, fue presentado a el señor Álvaro Rincón, que tiene una empresa que se llama Hitos Urbanos. Yo hablé con el señor Rincón, que fue totalmente abierto, me explicó cómo llegó a su oficina el señor Guillermo Acevedo con Carlos Gutiérrez. Fue presentado a él como un ganadero de Córdoba y de Antioquia, que tenía algunos lotes que él quiso desarrollar. Entonces empezó un acuerdo bastante normal, que es uno que tiene propiedades, lo vende o lo entrega a una empresa como Hitos Urbanos para una construcción, y cuando la construcción está terminado, este socio recibe, en este caso, varias oficinas y parqueaderos y áreas comerciales dentro de la construcción final. Y eso fue que hoy en día es el Torre 85. Creo yo que Guillermo Acevedo identificó a Hitos Urbanos porque él sabía que la esposa del señor Álvaro Rincón fue en este momento ex ministro de Defensa, Marta Lucía Ramírez. Y él decidió, si yo puedo hacer negocio con esta gente, primero, yo voy a lavar mucha de mi plata, pero segundo, yo me voy a presentar como socio conocido de este círculo de la sociedad más alta de Bogotá. Pues primero tengo que decir que yo he conocido la vicepresidente desde hace 15 años, entonces hemos estado en comunicación por muchos temas, por muchos años, y que fue como el detonante de esto, me fui a Madrid para intentar confrontar a Guillermo Acevedo. Yo tenía sus direcciones, la dirección de sus abogados, y mi meta fue confrontar a él con todas esas acusaciones para ver su respuesta. Yo no pude, porque esta man tan hábil vivía en una urbanización cerrado, tenía un apartamento con portero. Entonces, cuando me presenté a la casa, yo sí sabía que él estaba por dentro, pero obviamente no me dejó entrar. Pero después me llamó y pues había una conversación de 22 minutos con él, y yo regresé a Colombia, a Medellín, el día siguiente, y cuando aterricé en Medellín, pues como todos, yo prendí mi teléfono y había un mensaje de la vicepresidenta, tenemos que hablar.
Entonces, yo estaba muy asustado en el sentido de que pues eso no podría ser un casualidad. Yo he confrontado a esta man y la vice me llamó de una. Y yo hablé con ella el siguiente día. Ella me explicó que sabía en qué estaba metido en términos de investigación. Yo pregunté cómo sabía. Ella me dijo de un fuente de Estados Unidos. Y me provocó pensar, pues, quién fue, porque ni mi socio, Steven Durley, que es el otro director de Inside Crime que vive en Estados Unidos, ni él sabía en este momento los detalles de la investigación. Y yo pensé que tal vez, y yo averigué más tarde, que Guillermo Acevedo, yo creo, ha llamado a un agente en Estados Unidos para informarle que un periodista investigativo lo estaba investigando en Madrid. Entonces, eso podría ser la manera que la vicepresidenta sabía de la investigación. Y ella fue totalmente abierto conmigo. Ella dijo que no, ella no usó palanca para asegurar que las hijas de señora Acevedo entró a este colegio. Ella me dijo que nunca lo conoció personalmente, y ella me entregó el número de su esposo, pues el señor Rincón, y me dijo, pues, de una puede hablar con él, estamos totalmente abiertos a cualquier pregunta. Si usted está intentando encontrar un vínculo directo entre la vicepresidenta y Guillermo Acevedo, yo no he encontrado ni uno. La única conexión yo he encontrado es este negocio del Torre 85 con el señor Rincón. Bueno, la fuente de eso, durante la investigación fue bastante difícil encontrar algo de Memo. Y que es impresionante, uno hace una búsqueda por Facebook, por Twitter, por todas esas cosas, usted no va a encontrar ni un señal de Guillermo Acevedo Giraldo, ni de su esposa. Pudimos encontrar un poco de los niños, pero no hemos publicado eso, no queremos perjudicar la familia de este señor. Pero cuando uno mira estas cosas, no pudimos encontrar nada. La fuente fue alguien de la sociedad paisa vinculado con la esposa. Entonces, mientras la familia de Memo, pues encontramos los nombres porque ellos estaban en algunas de las empresas, nadie habla de nosotros de la familia de él, pero de la esposa sí. La familia de la esposa bien conocido en Medellín. Entonces encontramos a alguien que como amigo de la familia de la esposa. Y primero nos fue sorprendido cuando nos preguntamos si Guillermo Acevedo fue narcotraficante. Segundo, nos pudo decir que donde él vive, cómo se comportó en las fiestas de la familia y los círculos. Y por sorpresa, cuando yo pregunté, pues, ¿qué pasó con él? Él salió a Medellín, me dijo, no, ahora está en Bogotá. Escuchamos eso porque la familia estaba diciendo que mira, los hijos entró a este colegio gracias a la recomendación de Marta Lucía Ramírez. Entonces, Marta Lucía Ramírez, pues, ahora vicepresidente, exministro de Defensa, candidato presidencial, y esta fuente dije, pues claro, lo mismo. ¿Qué tan confiable? Yo creo que hay elementos dentro de la familia, de la esposa de señor Acevedo, que sí estaba diciendo que, pues, estaba trabajando su hija con esta sociedad alta de Bogotá, que es
que es la verdad, con la asociación, con sus urbanos, pero no probó que Marta Lucía Ramírez directamente recomendó, y yo pregunté a ella eso, y ella me dijo absolutamente no. No, señor, no hablemos con él. Él sí es parte de la investigación y estamos en fase 2 de la investigación, y él obviamente es alguien con quien nos gustaría hablar, porque varias fuentes ya dijo que él tenía un papel importante en la presentación de señor Acevedo a la sociedad Rolo en Bogotá. Encontramos dos casas en Madrid, un apartamento en pleno centro de la ciudad y una casa en una urbanización cerrada, pues por las afueras de la ciudad. Esos son dos que podemos confirmar. Siento que son de él. Había otros que no podemos encontrar o no podemos confirmar, pero él ha establecido por lo menos dos empresas en España con millones de euros, y otra vez en construcción. Somos una fundación colombiano radicado en Medellín, entonces es nuestro hogar, y tal vez la historia de la invisibilidad empezó aquí. Pues Memo Fantasma, un paisa con raíces en Cártel de Medellín, oficina en Envigado, el mundo paramilitar paisa. Hoy en día, el crimen organizado en Medellín es mucho, un perfil mucho más bajo, pero todavía existe. Todavía tiene raíces muy profundos en algunas comunidades, donde son ellos que son los empleadores más grandes, donde ellos tenían algunos papeles del Estado, como administrar justicia, prestar seguridad. Y Bello es uno de los barrios donde tal vez eso es lo más visible. Y el crimen organizado siempre se adapta a las condiciones mucho más rápido que el Estado. Y este evento en Bello es una muestra del mundo que todavía existe, pero ha aprendido a camuflarse y esconderse para ser muy poca visible, con muy poca visibilidad. Hay gente que ha trabajado con Memo Fantasma, y usted solo ha mencionado los capos. Me imagino hay una serie de criminales bajo de ellos que tuvieron pues negocios, trabajos con Memo, y uno tiene que recordar que en la época del bloque central Bolívar, ellos tenían operaciones no solo en Antioquia, en Córdoba, en Bolívar, en Caquetá, en Putumayo, en Nariño. Estamos hablando de una empresa criminal con presencia en por lo menos 8 departamentos de Colombia, que desmovilizó 1,000 hombres. Para mí es imposible y también tenemos evidencia que Memo asistió a varias de los cumbres, no solo del PCB, pero de las Autodefensas Unidas de Colombia. Entonces, para mí es muy difícil creer que nadie habló de él con fuentes de la policía. Y lo mismo en Estados Unidos. Imagínate, cuando Rogelio se entregó, Macaco mismo solo pagó una condena de 11 años,
Entonces me imagino también él tuvo que colaborar en alguna manera con la justicia de Estados Unidos. ¿Cómo es posible que nadie mencionó a Guillermo Acevedo? Que él no tiene casos abiertos o archivos abiertos en Colombia. Yo no sé, y eso fue uno de los ejes de la investigación que no pudimos probar.